Lo que ocurre es que no debemos pensar que porque se han alcanzado muchos objetivos muy positivos, no debemos fijarnos otros, porque a la vez que vamos avanzando, el mundo va cambiando y, como hemos dicho antes, el horizonte se va alejando y hay que, de nuevo, fijarse objetivos, ¿verdad? En este sentido, los límites ecológicos del planeta plantean ya elementos de juicio ineludibles para todos los actores sociales. Pero las responsabilidades han de ser proporcionales a la capacidad de destrucción de cada cual. Y no pasa por la construcción de un discurso de lo sostenible sin forma, sin fondo y sin perspectiva, la solución a la extracción desmedida de materiales, ni a las implicaciones de nuestros actos de consumo más superfluos. Si nos fijamos, por ejemplo, en un dato como la huella ecológica, vemos que si todo el mundo consumiera como la media de una persona de España, harían falta más de 3 planetas, ¿no? Entonces, si nos planteamos que tenemos como horizonte de justicia el que todas las personas puedan acceder a niveles básicos de supervivencia, es evidente que los países ricos que están usurpando una cantidad más grande de recursos de los que les proporcionan sus territorios no pueden continuar por la senda desarrollista y tendremos que pensar en otras alternativas. El reto está en si ese descenso de la extracción y de la generación de residuos la vamos a hacer de una forma tranquila, planificada y con criterios de justicia y de equidad, o se va a producir por la vía de la lucha por los recursos. El petróleo, los diamantes y el coltán, y más recientemente el agua, se han convertido en aliados estratégicos de las guerras por el poder, trazando nuevos modelos, en este caso, antiutópicos, de dominio, de conflicto y de desigualdad. Los medios de comunicación se han convertido en los sastres a medida de los poderosos, diseñando para ellos nuevas fórmulas de influencia con el fin de enmascarar objetivos económicos que muchas veces resultan letales. Los medios de comunicación hoy son un reflejo de la crisis actual, pero crisis de confianza, crisis económica, crisis política y crisis de cualquier tipo que hay. Los medios de comunicación que están reflejando esa crisis de una forma que se autofagocitan porque se repiten unos a otros. Esa falta de confianza que está habiendo en general en la sociedad hace que parezca que no se pueda cambiar la sociedad. Los medios de comunicación son los grandes cómplices de digamos, el avanzamiento de este proyecto de destrucción social. Porque hoy día, esencialmente, los medios no piensan el bien de la colectividad. Lo que piensan es el interés de las empresas, de sus empresas. Porque la mayoría de los medios pertenecen a grandes grupos de comunicación, que son grandes empresas, a veces cotizadas en bolsa. Y por consiguiente sus intereses son que los mercados en los que ellos están incluidos funcionen, y no el interés de los ciudadanos. Entonces, tienen una voz que aparentemente es la voz de los sin voz, ¿verdad? Es la voz de la colectividad, pero en realidad es la voz de los mercados, es la voz de los amos. Se nos vende como que es necesario salvar el sistema financiero porque si no se hunde todo. Es decir, y esos son los medios de comunicación que de una forma machacona, de una forma diaria, nos están inculcando, mire usted, hay que salvar a los bancos, pero los bancos, que son los que a su vez luego vuelven con el dinero que se les ha dado desde las instituciones públicas, desde los estados, los que vuelven a comprar la deuda de los países que están en peores condiciones y que vuelven a especular sobre ellos. En este orden de cosas, se hace obviamente cuestionable la imitación que los miembros de la Unión Europea hacen a los países satélites, convirtiéndoles en suculentos deudores a los que hincar el diente. Y los barnices siguen operando con una soberbia eficiencia sobre la opinión pública que carece cada vez más de elementos de contraste. Claro, ahora explota la burbuja
de repente se pierden un montón de sectores de inversión, y cómo reaccionan los mercados, que no son más que personas con nombres y apellidos que son dueñas de capitales, ¿no? ¿Y qué hacen los gobiernos, ¿no? Pues los mercados lo que hacen es asaltar los recursos públicos que quedan. Por lo tanto, si no se explica eso claramente desde los medios de comunicación son cómplices en estos momentos, en su gran mayoría, de esa situación de no explicar la realidad de lo que es la crisis actual. Este pensamiento único actúa como una fuerza desestructurante que invita a la pereza intelectual, a convertirnos en meros receptores, o más bien, en recipientes vacíos, ansiosos simplemente por ser llenados. La crisis económica es ya una alocución sin sentido, tan vaciada de contenido como los medios que hablan de ella, hipnótica por repetitiva y por ocultar la crisis sobre la que nunca se escribe, la crisis de humanidad. En realidad le llamamos a eso crisis económica, tienes razón, porque eso nos distrae de la verdadera naturaleza de la crisis. Porque la crisis yo diría que es una contrautopía, si quieres, o una antiutopía. Porque en la realidad de cada día, ¿qué significa esa crisis? Significa la destrucción o la desconstrucción de la utopía que constituyó el estado de bienestar. La crisis es una crisis de derechos, porque los derechos humanos dicen que toda persona tiene derecho a una vida digna y, por lo tanto, la pobreza es una consecuencia de esa crisis económica y, en el fondo, es que nos están hurtando los derechos humanos, porque incluso aunque en un sistema formal de elecciones parlamentarias cada X años, según el país, se vota a unos personajes políticos que se venden como si fuera una mercancía. Y mientras siga siendo así, nuestra razón estará condicionada, incluso contaminada, por los discursos sin tacha de las élites que realimentan su poder. ¿Cómo es posible que los estados tan pobres del final de la Segunda Guerra Mundial, estados semidestruidos por la guerra, empobrecidos, construyeron el estado de bienestar, y hoy que vivimos en estados súper ricos, entre los más ricos del mundo, hoy se nos diga que no se puede sostener el estado de bienestar y que haya que desmantelarlo? ¿Dónde está la lógica? ¿Quién lo puede entender? Imposible de entender, porque no es verdad, en realidad. Lo que pasa es que los mercados quieren mayores beneficios que nunca tuvieron, y mayor espacio hasta político que nunca tuvieron, que nunca se les permitió tener. Propuestas que hay para se hace preciso rescatar para todos los públicos otras líneas de pensamiento más acordes con el signo de estos tiempos. El pensamiento ecologista y el pensamiento feminista tienen mucho que aportar a esta confusión general. Yo creo que en su momento todo el pensamiento de la economía crítica mostró la tensión que existía entre el capital y el trabajo, ¿no? Yo creo que el feminismo ha ampliado esa tensión. ¿Por qué? Porque las mujeres, el 50% de la humanidad, que no por esencia, sino por el rol que el patriarcado les asignó, han cargado históricamente con un trabajo que es el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados, que es absolutamente esencial para que pueda existir la vida humana. El mantenimiento de la vida, el bienestar y los cuidados, tres preocupaciones basales del pensamiento feminista, chocan de bruces con los valores materialistas de la acumulación y el beneficio. Orientarse hacia los fines sin importar los medios ni los procesos implicados tiene como contrapartida la negación de la vida de una grandísima parte de la humanidad. Por su parte, el pensamiento ecologista yo creo que ha mostrado, lleva planteando desde hace décadas la necesidad de alguna manera de reducir la esfera económica, que el planeta tiene límites, que no es posible continuar extrayendo, que se deterioran los ecosistemas y que es necesario aprender a vivir con menos, ¿no? Por tanto, creo que ambos pensamientos que colocan el cuidado de la vida en el centro son absolutamente sinérgicos y sus propuestas son imprescindibles para cambiar el mundo.
Entretanto, la sociedad del conocimiento, que ha corrido paralela a la revolución tecnológica, nos garantiza 24 horas al día de conexión, no importa qué género de informaciones. Y efectivamente, los medios de comunicación, como Le Monde Diplomatique, que sí que ponen al ser humano al frente, lo que está buscando es justamente el tener en cuenta que el introducir ese ápice de humanidad es porque la información tiene que estar al servicio humano, y al servicio del ser humano con los derechos a los que tiene que tener la situación y no que le hurten los derechos, entre ellos el derecho a la libertad de expresión y a una información veraz. El derecho a una información no contaminada, a una información ecológica y a un lenguaje cabal, no pervertido por los tintes de interés de las grandes corporaciones económicas, que a la sombra de nuestros representantes políticos gobiernan el mundo.